Durante muchos años, Miguel, un hombre de 73 años, fue conocido por roncar con fuerza cada noche. Su esposa solía bromear con ello, diciendo que la casa entera vibraba cuando él dormía. Miguel pensaba que no era más que una molestia menor, un rasgo de la edad y del cansancio acumulado. Nunca imaginó que esos ronquidos eran una señal de algo mucho más grave. Una madrugada, mientras dormía, su corazón comenzó a latir de forma irregular y minutos después sufrió un ictus que lo dejó con secuelas para toda la vida. Lo que parecía un hábito inofensivo se convirtió en un punto de inflexión irreversible. Este tipo de historias no son casos aislados. En realidad, cada vez más estudios médicos demuestran que la combinación de ronquidos persistentes y latidos cardíacos irregulares es un cóctel silencioso que multiplica de manera dramática el riesgo de sufrir un ictus. Roncar no es simplemente hacer ruido al dormir, y sentir que el corazón se acelera o late con irregularidad no siempre es estrés pasajero. Son señales de que el cuerpo está bajo una presión invisible, una advertencia de que algo no funciona como debería. En este video vamos a hablar con claridad, sin rodeos, de lo que significa vivir con ronquidos crónicos y latidos irregulares. Te voy a mostrar 8 verdades que debes conocer para entender el verdadero riesgo que esconden estos síntomas y, lo más importante, qué puedes hacer para reducir la posibilidad de un desenlace fatal. La buena noticia es que en muchos casos, con información y con cambios en los hábitos de vida, es posible proteger el corazón y el cerebro antes de que sea demasiado tarde. Quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque la 8ª verdad es la más sorprendente y la que menos personas conocen, pero puede marcar la diferencia entre vivir con miedo o vivir con prevención. No se trata de generar alarma, sino de darte las herramientas que quizás nunca escuchaste en una consulta médica rápida o en una charla cotidiana. Tu salud y tu futuro valen mucho más que ignorar unos ronquidos o unas palpitaciones extrañas. Antes de comenzar, quiero conocerte. ¿Tú roncas o conoces a alguien que ronque cada noche? ¿Alguna vez te han dicho que tu corazón late de manera irregular? Déjame un comentario con tu edad y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Tu historia puede ayudar a que otros también reflexionen sobre su propia salud. Verdad 1. Roncar no es un hábito inofensivo. Durante mucho tiempo, los ronquidos han sido motivo de bromas en muchas familias. Seguramente has escuchado frases como «ronca tan fuerte que parece una motosierra» o «no hay quien duerma al lado suyo». Para muchos, los ronquidos son vistos solo como una molestia para la pareja, pero en realidad esconden un problema mucho más serio: la apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno en el que la respiración se detiene varias veces durante la noche. Cada pausa puede durar solo unos segundos, pero esas interrupciones constantes hacen que el oxígeno en la sangre disminuya. Cuando el cerebro detecta que falta oxígeno, envía señales de alarma al cuerpo para despertar y reanudar la respiración. Esto significa que alguien puede pasar la noche entera durmiendo, pero nunca descansar de verdad, porque el organismo está en un estado de alerta constante. Lo que parece un simple ronquido es, en realidad, un aviso de que el aire no está entrando libremente hacia los pulmones. Con cada vibración de la garganta y cada ruido fuerte, el cuerpo lucha por mantener abierto el paso del aire. Con el tiempo, esa lucha nocturna desgasta al corazón, eleva la presión arterial y pone en riesgo a las arterias. Pensemos en la historia de Antonio, un hombre de 68 años. Desde joven, sus amigos se reían diciendo que nadie podía compartir habitación con él porque roncaba como un tren. Durante años, lo tomó a la ligera, incluso como una especie de anécdota graciosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a sentirse cansado al despertar, a tener dolor de cabeza por las mañanas y a quedarse dormido viendo televisión. Un día, en una revisión rutinaria, su médico le explicó que esos ronquidos eran en realidad señales de apnea del sueño y que su corazón estaba trabajando bajo una presión enorme cada noche. Lo que él veía como un chiste había sido en realidad una alarma ignorada durante décadas. Cuando el oxígeno desciende repetidamente por los ronquidos
y las pausas respiratorias, la sangre se vuelve menos rica en nutrientes vitales y el corazón se ve obligado a latir con más fuerza. Esa tensión constante genera hipertensión arterial, que es uno de los principales detonantes de ictus. Por eso, roncar fuerte no es solo una cuestión de ruido, es una condición que daña silenciosamente al organismo. Las consecuencias no se notan de inmediato, pero se van acumulando. Alguien que ronca todas las noches puede sentir que está durmiendo, pero en realidad su cerebro nunca entra en un descanso profundo. Esa falta de oxigenación y ese desgaste del corazón se convierten, con los años, en el terreno perfecto para que aparezcan complicaciones graves. La mayoría de las personas que roncan fuerte no buscan ayuda médica porque piensan que es normal con la edad, y ese es uno de los errores más peligrosos. Detectar a tiempo que los ronquidos no son inofensivos puede ser la diferencia entre vivir muchos años con calidad o enfrentarse a una enfermedad repentina. Por eso, la primera gran verdad que debemos comprender es esta: roncar no es una simple costumbre molesta. Es un aviso de que el cuerpo necesita atención, de que el corazón y el cerebro están recibiendo menos oxígeno del que deberían. Y si no se trata, el riesgo de complicaciones graves, como el ictus, aumenta de forma considerable. Verdad. 2. Latidos irregulares y fibrilación auricular. El corazón late unas 100.000 veces cada día. Ese ritmo constante y silencioso es lo que mantiene con vida a todo el organismo. Sin embargo, en algunas personas, ese ritmo comienza a fallar. Se vuelve irregular, rápido o caótico, y lo que parecía un pequeño salto en el pecho se transforma en un problema grave: la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más común en personas mayores. Se produce cuando las señales eléctricas que coordinan los latidos del corazón se desorganizan. En lugar de latir con un compás firme y regular, las aurículas tiemblan de manera desordenada. Ese temblor impide que la sangre circule de forma eficiente y provoca que se acumule en ciertas cavidades del corazón. Cuando la sangre se estanca, aumenta la posibilidad de que se formen coágulos. Ahora bien, ¿qué ocurre con esos coágulos? En ocasiones permanecen en el corazón, pero en otras pueden viajar a través del torrente sanguíneo. Si uno de ellos llega al cerebro y bloquea una arteria, el resultado es un ictus, con todas las secuelas que esto conlleva: pérdida de movilidad, dificultades para hablar, pérdida de memoria o incluso la muerte. Pensemos en la historia de Ernesto, un hombre de 75 años. Durante meses había notado que su corazón latía raro. A veces sentía palpitaciones rápidas y un golpeteo irregular en el pecho. Lo atribuía al estrés, a la edad o incluso al café que tomaba por las mañanas. Decía: a mi edad es normal que el cuerpo ya no funcione igual. No le dio importancia. Un día, mientras caminaba por su barrio, se sintió mareado y tuvo que sentarse en un banco. Semanas después, en una revisión médica, le confirmaron que sufría fibrilación auricular. Por suerte, llegó a tiempo para recibir tratamiento, pero miles de personas no tienen la misma fortuna. Este trastorno puede pasar desapercibido porque muchas veces no causa dolor. Algunas personas solo notan cansancio, mareos o una sensación extraña en el pecho. Otras ni siquiera lo perciben. Sin embargo, el riesgo está ahí, silencioso. Los estudios demuestran que las personas con fibrilación auricular tienen hasta 5 veces más probabilidades de sufrir un ictus. Y si además la persona ronca o padece apnea del sueño, el peligro se multiplica aún más. Por eso es fundamental prestar atención a cualquier señal. Palpitaciones repentinas, latidos desordenados, sensación de que el corazón salta un compás. No hay que normalizarlo ni minimizarlo. Consultar con un médico a tiempo puede evitar que un simple coágulo termine causando un daño cerebral permanente. La segunda gran verdad que debes conocer es esta: un corazón que late de forma irregular no es un corazón cansado, es un corazón en riesgo. La fibrilación auricular es mucho más que un malestar pasajero.
Es un aviso de que la sangre puede transformarse en un enemigo y que un pequeño coágulo puede cambiar una vida en segundos. Verdad 3. Cuando ambos se combinan, el riesgo se dispara. Hasta ahora hemos visto dos piezas del rompecabezas. Por un lado, los ronquidos y la apnea del sueño, que reducen el oxígeno en la sangre y fuerzan al corazón. Por otro, la fibrilación auricular, que genera latidos irregulares y coágulos. Separados, ya son problemas serios. Pero cuando se presentan juntos, el riesgo no solo se suma, sino que se multiplica. La falta de oxígeno repetida durante la noche inflama los vasos sanguíneos, altera la presión arterial y debilita al corazón. Esa inflamación también vuelve más pegajosa la sangre, favoreciendo la formación de coágulos. Si a esa situación le añadimos la fibrilación auricular, que ya de por sí provoca que la sangre se estanque en el corazón, el resultado es un escenario peligroso. Más coágulos, más inestabilidad en la circulación y un riesgo mucho más alto de que uno de esos coágulos viaje al cerebro y cause un ictus. Los especialistas explican que el riesgo de ictus en personas que roncan de manera crónica y además tienen fibrilación auricular no es solo un poco mayor. Se estima que puede multiplicarse por 2 o incluso por 3 en comparación con quienes solo tienen uno de estos problemas. En otras palabras, la combinación es una especie de bomba de tiempo silenciosa. Pensemos en la historia de Carmen, una mujer de 72 años. Siempre había sido una persona activa, le encantaba bailar y cuidar a sus nietos. Desde hacía años, su familia le decía que roncaba mucho, pero ella lo tomaba a la ligera. También sentía de vez en cuando que su corazón latía rápido e irregular, sobre todo por las noches, aunque siempre lo atribuyó a los nervios o a la edad. Un día, mientras preparaba la comida, sintió un mareo intenso y perdió la fuerza en un brazo. Fue trasladada de urgencia al hospital y los médicos confirmaron que había sufrido un ictus. El diagnóstico posterior reveló lo que nunca había querido atender: apnea del sueño combinada con fibrilación auricular. Dos factores que juntos la llevaron a ese episodio que cambió su vida. La lección de Carmen es clara. Muchas veces ignoramos las señales porque parecen inofensivas o porque no queremos preocupar a los demás. Sin embargo, el cuerpo siempre avisa. Los ronquidos fuertes y los latidos irregulares no son simples molestias, son advertencias de que algo grave puede estar gestándose en silencio. Por eso, la tercera gran verdad que necesitas recordar es esta: cuando los ronquidos y la fibrilación auricular se combinan, el riesgo de ictus no es una posibilidad lejana, es una amenaza real que puede aparecer en cualquier momento. Y la única manera de enfrentarlo es reconocerlo a tiempo, buscar ayuda médica y tomar medidas preventivas. Verdad 4. Las señales tempranas que la mayoría ignora. El cuerpo siempre nos habla, pero muchas veces no lo escuchamos. Los problemas de salud más graves suelen dar señales tempranas que, por falta de información, confundimos con simples molestias o con cosas de la edad. En el caso de los ronquidos y los latidos irregulares, las advertencias están ahí, aunque la mayoría las pasa por alto. Uno de los signos más comunes es despertarse en mitad de la noche con la sensación de estar ahogándose. La persona cree que ha tenido una pesadilla o que se dio vuelta de manera brusca en la cama, pero en realidad es el cerebro enviando una alarma porque el oxígeno escasea. Esa pausa en la respiración, que puede durar apenas unos segundos, interrumpe el descanso y obliga al corazón a trabajar bajo presión. Otro síntoma ignorado es el cansancio extremo durante el día. Muchas personas mayores creen que sentirse agotados es simplemente parte del envejecimiento. Sin embargo, en quienes roncan o padecen apnea, la fatiga no proviene de la edad, sino de noches en las que el cuerpo nunca alcanza un sueño profundo. Dormir 8 horas y despertar igual de cansado es una señal clara de que algo no está bien. Los mareos también son frecuentes. Al faltar oxígeno en la sangre y al alterarse el ritmo cardíaco, el cerebro recibe menos energía. Es común que estas personas se levanten de la cama y sientan que todo gira,
o que necesiten detenerse al caminar porque se sienten inestables. Aunque parezca algo menor, ese mareo puede ser el aviso previo de un problema mayor. Por último, están las palpitaciones nocturnas. Muchas personas sienten el corazón acelerado o saltando un compás mientras intentan dormir. Suelen restarle importancia, pensando que es nerviosismo o ansiedad. En realidad, puede tratarse de fibrilación auricular, y cada uno de esos episodios aumenta la posibilidad de que un coágulo se forme en el corazón y viaje al cerebro. Pensemos en la historia de Julián, un hombre de 70 años. Durante meses, se quejaba de estar siempre cansado y de tener mareos al levantarse. Cuando su esposa le decía que roncaba fuerte y que a veces parecía dejar de respirar, él respondía que era normal a su edad. También había notado que su corazón a veces latía raro, pero lo atribuía al estrés. Pasó años sin hacerse un chequeo, hasta que un episodio de desmayo lo llevó al hospital, donde finalmente descubrieron que sufría apnea del sueño y fibrilación auricular. Las señales habían estado presentes todo el tiempo, pero las había confundido con simple envejecimiento. La verdad es que perder estas señales tempranas lleva a diagnósticos tardíos, y un diagnóstico tardío casi siempre significa un riesgo más alto de complicaciones graves. Escuchar al cuerpo, prestar atención a lo que parece insignificante y buscar ayuda médica a tiempo puede evitar un desenlace irreversible. La cuarta gran verdad es esta: los ronquidos, el cansancio extremo, los mareos y las palpitaciones nocturnas no son molestias pasajeras, son alertas de que algo más serio puede estar ocurriendo. Verdad 5. El daño silencioso en el cerebro. Cuando hablamos de ictus, solemos imaginar un evento brusco, con síntomas visibles, una parálisis repentina, dificultad para hablar, pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna. Pero lo que muchas personas desconocen es que el cerebro también puede sufrir daños silenciosos. Son los llamados microictus. Un microictus ocurre cuando un coágulo muy pequeño bloquea por instantes una arteria cerebral. En ocasiones, los síntomas son tan leves que la persona ni siquiera los nota o desaparecen en cuestión de minutos. Sin embargo, aunque parezcan inofensivos, estos episodios dejan huellas permanentes en el cerebro. Cada pequeño bloqueo destruye un grupo de neuronas y con el tiempo, esas pérdidas se acumulan. El problema es que estos microictus suelen pasar desapercibidos. No hay una alarma clara que obligue a acudir al hospital, pero poco a poco aparecen señales sutiles: pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, problemas para encontrar palabras sencillas o cambios en el estado de ánimo. Muchas veces se confunden con cosas de la edad, cuando en realidad son señales de que el cerebro ha sufrido daños silenciosos durante años. Pensemos en la historia de Dolores, una mujer de 74 años. Siempre había sido muy organizada, recordaba las fechas de cumpleaños de todos y disfrutaba resolviendo crucigramas. Con el paso del tiempo, su familia empezó a notar que olvidaba citas importantes, repetía las mismas preguntas una y otra vez y se frustraba porque le costaba terminar tareas que antes hacía con facilidad. Cuando finalmente acudió a un especialista, descubrieron que había sufrido varios microictus relacionados con su apnea del sueño y sus problemas de ritmo cardíaco. Nadie lo había detectado antes porque nunca presentó los síntomas clásicos de un ictus. Este tipo de daño silencioso acelera el envejecimiento cerebral. Personas que deberían conservar una vida mental activa y plena terminan perdiendo capacidades antes de tiempo. La falta de oxígeno repetida durante la noche, sumada a la inestabilidad del corazón, crea un entorno perfecto para que el cerebro se debilite lentamente. La quinta gran verdad que debemos tener presente es esta: los ronquidos y los latidos irregulares no solo aumentan el riesgo de un ictus repentino y visible, también pueden ir dejando pequeñas cicatrices invisibles en el cerebro. Cada microictus cuenta, y con los años, esas huellas se convierten en pérdida de memoria, dificultades de concentración y una vida marcada por la dependencia. Por eso, nunca debemos subestimar lo que parece un simple olvido o un descuido. Detrás
puede estar la consecuencia de años de daño silencioso que pudo haberse prevenido. Verdad 6. El impacto en la calidad de vida diaria. Cuando hablamos de ictus, de fibrilación auricular o de apnea del sueño, solemos pensar en los riesgos médicos más graves: coágulos, hospitalizaciones o secuelas neurológicas. Pero lo cierto es que antes de llegar a esos desenlaces extremos, el cuerpo ya está sufriendo un deterioro diario que afecta a la calidad de vida de manera constante. Uno de los primeros efectos es la pérdida de energía. Dormir mal por los ronquidos o por las pausas respiratorias significa que el organismo nunca alcanza las fases profundas del sueño. Aunque la persona pase 8 horas en la cama, despierta con la sensación de no haber descansado nada. Esto se traduce en cansancio constante, en la necesidad de dormir siestas largas y en una fatiga que limita la capacidad de disfrutar el día. También aparecen cambios de humor. El cerebro privado de oxígeno y descanso se vuelve más irritable. Lo que antes eran conversaciones tranquilas, ahora se convierten en discusiones por cosas pequeñas. La persona puede sentirse más ansiosa, más triste o incluso deprimida, sin entender que esa alteración emocional proviene de un problema físico durante la noche. La capacidad física también disminuye. La falta de oxigenación adecuada afecta a los músculos, a la circulación y al corazón. Las caminatas se vuelven más cortas, las tareas cotidianas pesan más y actividades que antes resultaban sencillas, como subir escaleras o cargar bolsas, se sienten como un gran esfuerzo. Pensemos en la historia de Mercedes, una mujer de 71 años. Siempre le había gustado salir a caminar con sus amigas cada tarde, recorrer el parque y mantenerse activa. Con el paso del tiempo, empezó a sentirse más cansada. Decía que era por la edad y dejó de ir a esas caminatas. Al poco tiempo también dejó de asistir a reuniones familiares porque se sentía agotada y prefirió quedarse en casa. La fatiga diaria la fue aislando poco a poco. Con el tiempo, cayó en un estado de tristeza profunda porque ya no se sentía parte de la vida social que tanto disfrutaba. Este es el verdadero impacto silencioso. No siempre se presenta como una enfermedad visible, sino como una vida cada vez más limitada, más cansada y más solitaria. Y ese aislamiento puede ser tan dañino como la propia enfermedad, porque la depresión y la soledad también aceleran el deterioro de la salud. La sexta gran verdad es esta: los ronquidos y los latidos irregulares no solo amenazan con un ictus en el futuro, también roban energía, ánimo y calidad de vida en el presente. Verdad 7. El papel de los médicos y el diagnóstico correcto. Muchas personas piensan que roncar es una simple incomodidad y que los latidos irregulares son un malestar pasajero. Por eso no buscan ayuda médica, y cuando finalmente lo hacen, a menudo ya es demasiado tarde. Sin embargo, la medicina actual dispone de herramientas precisas para diagnosticar y tratar estos problemas antes de que provoquen daños irreversibles. Uno de los estudios más importantes es la polisomnografía, también conocida como estudio del sueño. Consiste en pasar una noche monitorizado con sensores que registran la respiración, el oxígeno en sangre, los ronquidos y la actividad cerebral. Este examen permite detectar la apnea del sueño y medir su gravedad. Para los latidos irregulares, los médicos utilizan el electrocardiograma, que registra la actividad eléctrica del corazón en segundos. También existen monitores portátiles, como el Holter, que se llevan durante 24 o 48 horas y registran cada latido para detectar episodios de fibrilación auricular que podrían pasar desapercibidos en una consulta rápida. El problema es que muchas personas llegan a estos estudios cuando ya han sufrido un ictus o un evento grave. Pensemos en la historia de Ricardo, un hombre de 76 años. Durante años había sentido palpitaciones extrañas, pero siempre lo atribuyó a nervios o al café. También roncaba fuerte, algo que su familia normalizó. Solo después de sufrir un desmayo y ser ingresado en el hospital, le realizaron estudios completos. El resultado fue claro: apnea severa y fibrilación auricular avanzada. Si hubiera buscado ayuda antes, habría podido recibir tratamiento
y reducir el riesgo de complicaciones. Con un diagnóstico temprano, estos problemas se pueden controlar. Existen dispositivos para mantener las vías respiratorias abiertas durante el sueño, medicamentos para regular el ritmo cardíaco y anticoagulantes que reducen la formación de coágulos. Además, cambios en el estilo de vida, como perder peso, dejar de fumar o reducir el consumo de alcohol, potencian los resultados de los tratamientos médicos. La séptima gran verdad es esta: lo que no se diagnostica, no se puede tratar. Roncar o sentir palpitaciones no debe verse como algo normal con la edad, sino como una señal de que es momento de consultar a un médico. Verdad 8. Lo que sí puedes hacer para protegerte. Llegados a este punto, puede que sientas cierta preocupación. Y es normal, porque roncar fuerte y tener latidos irregulares no son simples molestias, son advertencias serias. Pero también hay buenas noticias. Hay mucho que se puede hacer para reducir el riesgo y protegerse. Uno de los primeros pasos es cuidar el peso corporal. La obesidad es uno de los factores más estrechamente relacionados con la apnea del sueño. Al acumularse grasa alrededor del cuello y de las vías respiratorias, estas se estrechan y dificultan el paso del aire. Perder unos cuantos kilos puede marcar una diferencia enorme en la intensidad de los ronquidos y en la calidad del sueño. Otra medida sencilla es modificar la postura al dormir. Muchas personas roncan más cuando descansan boca arriba, porque la lengua y los tejidos de la garganta se relajan hacia atrás. Dormir de lado reduce significativamente las pausas respiratorias. Incluso existen almohadas y dispositivos diseñados para facilitar esta posición. Reducir el consumo de alcohol también es fundamental. El alcohol relaja demasiado los músculos de la garganta, lo que agrava los ronquidos y la apnea. Del mismo modo, controlar la presión arterial y los niveles de glucosa en sangre es clave, porque estos factores elevan el riesgo de ictus y complican la fibrilación auricular. En los casos más graves, el médico puede recomendar tratamientos específicos. Para la apnea del sueño, existen dispositivos como el CPAP, que mantiene las vías respiratorias abiertas con una presión constante de aire. Para la fibrilación auricular, los anticoagulantes reducen la formación de coágulos y los fármacos antiarrítmicos ayudan a estabilizar el ritmo del corazón. Pensemos en la historia de Ramón, un hombre de 69 años. Durante años, roncó de manera intensa y sufrió palpitaciones frecuentes. Tras un susto serio, decidió hacer cambios. Adelgazó, dejó de beber alcohol por las noches, comenzó a dormir de lado y siguió un tratamiento médico con constancia. Hoy, su calidad de vida ha mejorado tanto que volvió a salir a caminar con sus amigos, se siente más ligero y ha recuperado la confianza en su salud. La octava gran verdad es esta: aunque la combinación de ronquidos y latidos irregulares es peligrosa, no es una condena inevitable. Hay pasos concretos que puedes dar para recuperar tu energía, proteger tu corazón y cuidar tu cerebro. Consejos prácticos de prevención y hábitos diarios. Más allá de los tratamientos médicos, hay hábitos que todos podemos cultivar en el día a día para proteger nuestro corazón y nuestra salud cerebral. Lo primero son las rutinas de sueño saludables. Mantener horarios regulares, dormir en un ambiente oscuro y silencioso, evitar las pantallas antes de dormir y no acostarse inmediatamente después de comer. Estos pequeños gestos favorecen un descanso profundo y reducen la probabilidad de interrupciones nocturnas. El ejercicio físico también es una de las mejores medicinas. No se trata de realizar entrenamientos intensos, sino de moverse a diario. Caminar media hora, practicar ejercicios de estiramiento o hacer actividades suaves como nadar o bailar ayudan a fortalecer el corazón, mejorar la circulación y mantener a raya la presión arterial. La alimentación cumple un papel central. Consumir frutas, verduras, legumbres y pescado rico en omega 3 ayuda a mantener las arterias limpias y el corazón fuerte. En cambio, conviene reducir las grasas saturadas, los azúcares refinados y el exceso de sal. Una dieta equilibrada no solo reduce el riesgo de ictus,
sino que aporta energía y mejora el bienestar general. También es recomendable mantener un peso adecuado, dejar de fumar y controlar periódicamente los niveles de presión arterial y glucosa. Estas medidas, aunque parezcan simples, son las que marcan la diferencia entre un envejecimiento saludable y uno lleno de complicaciones. En definitiva, los hábitos diarios son una inversión en salud. Cada noche bien dormida, cada comida equilibrada y cada caminata son pasos firmes para reducir los riesgos de los ronquidos y de los latidos irregulares. A lo largo de este video, hemos descubierto 8 verdades importantes sobre una combinación peligrosa que muchas personas aún subestiman: los ronquidos y los latidos irregulares. Vimos cómo los ronquidos no son una broma, sino un aviso de apnea del sueño. Cómo la fibrilación auricular genera coágulos que pueden viajar al cerebro. Y cómo, cuando ambos problemas se juntan, el riesgo de ictus se dispara. También hablamos de las señales tempranas que solemos ignorar, del daño silencioso en el cerebro, de la pérdida de energía y calidad de vida, de la importancia del diagnóstico médico y, finalmente, de las medidas concretas que sí puedes tomar para protegerte. La gran conclusión es clara. Roncar y tener un corazón que late de forma irregular no deben verse como molestias comunes de la edad. Son señales que, si se atienden a tiempo, pueden marcar la diferencia entre vivir muchos años con plenitud o enfrentarse a una enfermedad devastadora. Quiero que te quedes con un mensaje esperanzador. Estos problemas se pueden detectar, se pueden tratar y se pueden controlar. Nunca es tarde para hacerse un estudio del sueño, un chequeo cardiológico o para empezar a cambiar hábitos diarios. La prevención y la atención temprana son las mejores armas para evitar un ictus. Antes de despedirme, quiero invitarte a participar. Comenta cuál de las verdades fue la que más te sorprendió. Dale me gusta a este video y suscríbete para que más personas puedan conocer estas señales silenciosas y proteger su salud. Recuerda, cuidar el corazón y la respiración es cuidar la vida misma. Nunca es tarde para empezar a hacerlo.